de hoy. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no entendió o algo además de la actividad. Acuérdense que este es un momento oportuno para plantearlo. Ustedes tienen una actividad de desarrollo, ¿sí? Eh, que básicamente, bueno, el punto de más desarrollo, digamos así, es la pregunta, creo que es la 3, donde les solicitan que expliquen, ¿sí?, cada una de las coberturas que vimos el otro día el sábado, ¿sí? La cobertura tradicional de granizo y granizo con adicionales, la cobertura de multirriesgo y la cobertura de paramétricos o seguros por índice, ¿sí?, que es la más novedosa, digamos. Entonces, aprovecho también para, creo, no sé si se los dije, pero cuando ustedes vean en una pregunta o en una consigna, solamente referido a esto, ¿no?, a agropecuario, el seguro tradicional, no se menciona nada, ¿sí? Asocien que tradicional, sin ningún otro tipo de aclaración, es granizo, porque es el seguro tradicional. Respecto de la explicación, bueno, acuérdense que el seguro tradicional o el de granizo con sus adicionales son riesgos nominados, ¿sí? Se cubre lo que está determinado en la póliza. Cada uno con su definición, granizo, viento, heladas, cada cobertura tiene su especificación. Y además, esta cobertura tiene una franquicia general del ramo, ¿sí?, que es de las condiciones básicas de las pólizas, de todo, lo van a ver, siempre va a estar. Y además de eso, por condición particular, ¿sí?, esa es condición general de póliza, ¿sí?, por condición particular, pueden aplicarse otras franquicias o deducibles. O sea que tenemos una cobertura nominada, específica, ¿sí?, de daños. Esto quiere decir también que el daño se inspecciona, ¿sí?, producido el daño, va a intervenir la aseguradora para hacer el proceso de liquidación del siniestro. Va a intervenir un perito, ¿sí?, y va a determinar en el campo, ¿sí?, aunque pueda tener, como yo les decía el otro día, el apoyo hoy de toda la información satelital o de drones que previamente se pueden mandar para ver el daño, y ya cuando va el perito ya tiene de alguna manera un trabajo bastante avanzado, porque también todas estas imágenes, ¿sí?, que se pueden obtener de los cultivos, también esto se lo pueden pasar al asegurado, ¿sí?, para que vaya viendo, ¿sí?, todo este tema. Después, bueno, lo que cubre son las coberturas, específicamente estos riesgos, ¿sí?, que están determinados. Luego, el seguro multirriesgo es un seguro más amplio, es como el multirriesgo vendría a ser como un todo riesgo, ¿sí?, porque cubre todo lo que cubre el granizo con todos los adicionales, más sequía e inundación, que son dos riesgos catastróficos, pueden serlo, ¿sí?, depende de la intensidad. Pero bueno, hemos tenido lamentablemente años bastante críticos, ¿sí?, al respecto. Y también las condiciones generales de las pólizas, o sea, lo que está aprobado en superintendencia, es que también permite la cobertura de riesgo biológico. Esto solamente en el multirriesgo. Ahora bien, esto que es de condición básica que ustedes tienen que saber, ¿sí?, si te preguntan cuál es la cobertura de un seguro multirriesgo, incluye los riesgos biológicos.
Lo que pasa es que en la práctica no hay ninguna aseguradora del mercado que los cubra, ¿sí? Pero eso es en la práctica, o sea, restringido la cobertura, el plan que han aprobado en superintendencia excluye los biológicos, ¿sí? Pero ustedes van a las condiciones generales aprobadas, ¿sí? Inclusive a cualquier información, el INTA también lo publica así, la ORA, la Oficina de Riesgo Agropecuario, también menciona que el multirriesgo cubre riesgos biológicos, ¿sí? Todo eso está bien y ante una pregunta de cuál es la cobertura, ustedes también lo tienen que incluir, ¿sí? Lo que pasa es que acuérdense a veces que esto es un apartado. Al margen, ¿sí? Tenemos que saber que en el mercado no hay cobertura de los riesgos biológicos. Ninguna compañía los ha tomado. Hay solamente 2 o 3 que cubren multirriesgo, o sea que estamos hablando de muy pocos aseguradores en esta cobertura, pues justamente por la sequía y la inundación, ¿sí? Como son riesgos catastróficos. Eh, no tienen las aseguradoras muchas ganas de involucrarse en eso, ¿sí? Entonces, la cobertura es muy amplia y tiene la particularidad de que no tiene franquicia, ¿sí? Y tampoco tiene carencia. Me olvidaba, acuérdense que en el seguro de granizo la carencia promedio es de 3 días, ¿sí? Puede ser también esto a 5, ¿sí? Esto de acuerdo a la predicción de las tormentas, ¿sí? Año a año puede variar. Y también puede ser una bonificación que dé la compañía el acortar la carencia o eliminarla. El sentido de la carencia, acuérdense siempre, que es evitar que alguien, sabiendo que va a caer una tormenta, que puede traer granizo, y con estas informaciones que yo les decía, meteorológicas de tope nuboso, se sabe, ¿sí? 4 días antes se sabe que tenés el 50% de probabilidad de que caiga granizo en esa zona, ¿sí? Con lo cual, el que suscribe una póliza de granizo en esas circunstancias, suscribe con una, digamos, no plena, pero porque con el tiempo nunca se sabe, aparte de la tormenta de granizo, vieron cómo es. En unos metros, en unos kilómetros puede pasar por un lado y al otro no, en fin. Pero se sabe que la probabilidad es 50%, es importante. Entonces, como eso se sabe ahora 4 días, antes se sabía menos, porque la observación meteorológica de alguna manera se adelantó, las compañías a veces alargan, ¿sí?, este periodo a 5 días. Pero como yo les decía, si hay un cliente que ya está en la compañía de hace unos años, ese cliente no está especulando si se asegura o no se asegura, ya viene asegurado varios años. Entonces, si yo lo quiero bonificar, premiar, retener o evitar que se me vaya otra, le puedo ofrecer el tema de que no tiene carencia como como un elemento de atracción, ¿sí?, o de fidelización, digamos. El multirriesgo, justamente porque es una cobertura muy amplia y las compañías tienen justamente como todos los demás riesgos están en la póliza de granizo. Entonces, si yo voy a contratar un multirriesgo, ¿para qué va a ser? Por la sequía y la inundación. ¿Quién lo va a contratar? Lo va a contratar los productores que estén en zonas donde la sequía y la inundación es el problema gravitante. No lo van a contratar los que no, ¿sí? Entonces ahí las compañías enfrentan ese problema de que si todos los que le van a pedir multirriesgo tienen alta probabilidad de tener siniestro, las tasas se van al diablo y el reasegurador también se va. Entonces las compañías, ¿qué hacen? ¿Sí? En principio, piden una cantidad de hectáreas para asegurar, porque además las inspecciones, como yo le decía, lleva 3 inspecciones. Inspección antes de asegurarse, inspección cuando el cultivo está implantado, es decir, cuando vos lo podés ver que el cultivo emergió, y la inspección del sitio. Eso también es costoso. Entonces, por eso a veces se pide una masa de cantidad de hectáreas mínimas para asegurar. Pero no tiene, repito, no tiene carencia, no tiene franquicia, ¿sí?, el multirriesgo, cosa que sí vemos en el año. Después, en el seguro paramétrico es totalmente distinto porque eso
no tiene que ver con un daño real del campo, ahí no se inspecciona tampoco el día del siniestro. Es más, el asegurado no tiene que hacer ninguna denuncia porque él no va a tener idea, ¿sí?, de si va a ser indemnizado o no. ¿Sí? Es un índice que recoge información satelital, ¿sí? Eh, y en función de eso y de lo que esté especificado en la póliza, porque el índice es de alguna manera el elemento técnico, ¿sí?, la referencia. Después, sobre ese índice, ¿qué hace la compañía? La compañía presenta su plan en Superintendencia de la Nación para que se lo acepte, y cada compañía puede elegir un índice diferente, ¿sí? Ustedes en el manual tienen lo de INDEBI, que es el índice que publica el INTA, pero de hecho las compañías que están trabajando hoy esto tienen otros índices, ¿sí? No importa, o sea el índice que sea, ¿sí?, la compañía cuando presenta su plan lo hace en función de ese índice y la superintendencia se lo aprueba en la medida que, bueno, ya les digo, eh, en general las compañías tienen bastante evaluado eso, pero bueno, hasta ahora no hay tampoco tantas compañías, pero superintendencia ha aprobado los planes que han presentado las aseguradoras. Entonces, después se diseña la póliza. Entonces ahí se dice, bueno, vas a tener coberturas si tenés tantos episodios, el umbral de entrada y de salida, ¿sí? El umbral de entrada es a partir del cual ese estrés hídrico, porque el único que hay ahora es sequía, el único riesgo, ¿sí?, que tiene el paramétrico es sequía, ¿sí?, de lo que hay aprobado. Mañana puede haber cientos de miles, pero hoy es el único que hay. Y para maíz y para soja, solamente esos dos cultivos. También en el multirriesgo los cultivos están limitados, son los cultivos más extendidos, no son todos. Eh, eh, bien, entonces tenemos maíz y soja solamente para el paramétrico y solamente el riesgo de sequía por el momento. Entonces, a partir de determinada sequía, digamos, de que el satélite tome imagen, ¿sí?, de las plantas y demás, y genere un determinado indicador de falta de agua, ¿sí?, a partir de ese momento, que se llama el umbral de entrada, que eso va a estar determinado cuánto es, ¿sí?, con un índice que en general va a relacionarse con una cantidad de milímetros caídos, ¿sí? Pero el índice va a tener un número, 0,60, 0,50, lo que fuere, y a partir de ese índice hay cobertura. Y después la póliza puede especificar que los conteos, ¿no?, que yo tengo que tener 1, 2 o 3 episodios, ¿sí?, en que se active el índice para tener cobertura. La cobertura a partir del umbral de salida es parcial y eso también está determinado en la póliza y ahí el asegurado puede determinar, o sea, qué cobertura parcial quiere. O sea, que esto es negociable, digamos. O por lo menos es a elección del asegurado en función de 2 o 3 parámetros que le puede dar el asegurador. Y el umbral de salida es cuando ya hay 100% de indemnización, porque ya el nivel de sequía, ¿sí?, se considera que es para el 100% de la indemnización. En el paramétrico, repito, no hay riesgo moral, porque ahí no puede intervenir nadie, no puede intervenir la aseguradora, ni el ojo del perito, ni el asegurado, nadie. O sea, esto lo informa un satélite. Da este número, tengo cobertura. No lo da, pues. ¿Sí? Esto es claro, ¿no? Entonces, bueno, en base a este resumen otra vez y el material y demás que ustedes tienen, yo también les mandé, si quieren, ustedes pueden sintetizar, definir cada una de estas coberturas, explicarlas brevemente en función de estas diferencias que puedan tener, que son los conceptos fundamentales, la cobertura, si tiene carencia, si tiene deducible, eh, el tipo de cultivo, la descripción, ¿sí?, la inspección del siniestro. Bueno, eso lo dejo en manos de ustedes, de lo que ustedes consideren
Eh, Está bueno que si ustedes lo hacen en la tarea, ya que tienen que hacer la tarea, lo hacen sintéticamente, pero bien. También si alguien, en lugar de explicar, quiere agregar un cuadro, no sé, también puede hacerlo. No, la forma no es el problema. Les queda después a ustedes para repasar, para estudiar. Después, bueno, tienen las dos primeras son de ejercicios de liquidación. No sé cómo, si alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda con eso. Hola Laura, ¿cómo estás? Tengo una consulta. En el ejercicio nos pusiste el valor por hectárea en dólares y en la clase lo vimos en quintales. Sí, bueno, el quintal. Lo calculamos en dólares. Sí, para facilitar más la tarea, sí. Ah, ok. ¿Cómo está ahí? O sea, en realidad, Mariana, se pueden usar pesos, dólares o quintales, ¿sí? Lo más usado en el campo es el tema del quintal, porque el productor se olvida de eso, sabe que tiene tanta producción, o sea, tanto rinde, y eso lo que va a la cosecha, que es como los precios de los cereales se publican todos los días, entonces ahí tanto el asegurado como el asegurador no tienen rollo con lo que vale y con lo que no vale, ¿sí? Claro, sí. En cambio, sí, Entiendo. o sea, se podrían hacer en dólares, que sería la moneda más ajustada, porque los cereales cotizan en dólares, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero con esto de que hay un dólar oficial y hay un dólar y todo eso, a veces en este momento, por ejemplo, es menos asertivo, digamos. Y el peso, bueno, el peso tiene mucha inflación. Ustedes saben que es un problema en todas las coberturas que están especificadas. Hay algunas que se pueden hacer en dólares, como esta, como cascos, este, todo aquello que tenga que ver con, de alguna manera, el sector exportador, ¿sí? Las compañías y superintendencia habilita que se puedan hacer en dólares. Pero ¿qué pasa? El dólar para el seguro también se puede hacer en un edificio, en un seguro de incendio, la suma asegurada en dólares, pero para las compañías de seguros el dólar es el oficial. Y quien va a reconstruir un edificio no lo va a reconstruir el oficial. No. Si va a reconstruirlo, va a tener que pagar los materiales de construcción a veces están arriba de lo que es el dólar blue, ¿sí? Y vos, Entonces, o sea, después cuando te indemnizan, te pagan en pesos. A claro, la sí, sí, sí. región del Eso día, Banco sí, sí, Nación, por sí. Eso es legal, porque la moneda legal de Argentina es el peso. en Entonces, pesos. vos podés pactar inclusive en una cuestión privada, vos podés pactar eso lo determina el código, ¿no? El código vigente, el código civil. O sea, vos y yo pactamos no sé, una obligación a pagar en dólares. Fantástico, pero el código dice que el día del pago yo lo puedo pagar, o vos, la que le tuviera que pagar, en pesos, sí, a lo que diga el dólar de Banco Nación, lo da oficial. Entonces, esto es así. Las compañías de seguros no pueden salir de ese formato porque sí o sí un particular de alguna manera puede decir, bueno, no, yo te pago a otra referencia, ¿sí? Pero una compañía de seguros no puede pagar a otra cosa que no sea el dólar oficial. Por lo tanto, eso hace que también las valuaciones en dólares, ¿sí?, tampoco sean tan estimadas. O sea, si estuviéramos en un mercado donde el dólar es lo que para todo el mundo igual, sería más sencillo. Pero cuando hay diferencias, ¿sí?, entonces el productor lo prefiere el quintal. Pero acá en el ejercicio está hecho en dólares para que puedan hacer el cálculo numérico más fácil, ¿sí? Porque si no tienen que llevar los quintales También se podría hacer en quintales, pero bueno, está armado así, no es porque sí o sí eso sea en la práctica así, es un ejemplo. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, Laura. De nada. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? Yo les aconsejo lo siguiente, siempre con esto de las cuentas,
hay un orden. Ustedes primero, porque a veces, como te pide cuál es la indemnización, todo el mundo va al resultado final. Ustedes primero analicen el importe del siniestro, el importe del daño. ¿Sí? Eso primero. Después viene lo otro, ¿sí? Pero primero tenemos que evaluar el daño, ¿sí? El siniestro. ¿Cuál es el siniestro en este caso? Por ejemplo, en el caso número 1, que dice calcular el monto indemnizatorio del siguiente siniestro. En un lote de 100 hectáreas, con un deducible del 10%, ¿sí? De la zona afectada, ¿no? Y un valor por hectárea de $1.000. ¿Sí? O sea, yo tengo 100 hectáreas a $1.000 la hectárea. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa va a ser la suma asegurada de la póliza. La superficie afectada por el siniestro fue de 50 hectáreas. O sea, la cantidad de hectáreas que se afectaron, que tuvieron daño. Pero el daño estimado por los peritos, ¿sí? Fue del 30%. O sea, sobre esas 50 hectáreas dañadas, no fue un 100% de daño. No es que no me quedó planta en pie, ni grano en pie, sino que la liquidación, ¿sí? Estimó que el daño es del 30%. Entonces yo, para poner el valor económico del daño, ¿qué voy a poner? La suma asegurada, ¿sí? Que corresponde a esas 50 hectáreas, porque a mí no se me afectó todo el lote. De lo que dice acá, se supone que las otras 50 hectáreas no fueron afectadas. Yo las voy a cosechar igual, ¿sí? Como estaba, como si no hubiera habido granizo, ¿sí? De manera tal que, yo el daño o la pérdida económica en mi producción la voy a tener sobre esas 50 hectáreas, al 30%. Entonces yo primero calculo eso, las 50 hectáreas por $1.000 la hectárea por el 30%. Y eso me da un valor económico, ¿sí? Ese valor económico es el valor de la pérdida o el valor del siniestro que tuvo este asegurado, ¿sí? Ahora bien, si no hubiera deducible, se pagaría eso, ¿sí? Pero como hay un deducible del 10%, dice, sobre la zona afectada, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro día vimos en la clase la diferencia que es? Sobre zona afectada son las 50 hectáreas. Si fuera sobre el lote asegurado, serían las 100. Entonces cambia el valor. No es lo mismo el 10% sobre 50 que el 10% sobre 100. Bueno, acá yo tengo que sacar el 10% sobre las 50. ¿Sí? O sea, el deducible que tengo lo tengo que aplicar sobre la suma asegurada de las 50 hectáreas dañadas, no sobre la totalidad del lote. Entonces eso también me da un número. ¿Sí? No los digo para no publicar los números acá, para que no sea ejercicio cantado. Entonces, sobre el importe del siniestro, le restan, ¿sí? El deducible, y el resultado de eso va a ser la indemnización. Si alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio, ¿quieren que pasemos al siguiente? ¿Hay alguna duda sobre el primero? No, ninguna. Bien. Laura, Sí. yo ahí estoy haciendo, por ejemplo, tendríamos un 1500. No, no lo 1500, cantes, no lo no lo voy a cantes. cantar, no lo canto, Claro. listo. A ver, no, pero decime la pregunta igual sin decir el número. No, estaba haciendo lo de los 50 por 1000 por los 30%. Exacto. Después a ese resultado le restamos el deducible del 10%. Exactamente, sobre las 50 por 1000. Bien.
Así es. Y eso va a ser el monto de la indemnización. Bien. Bueno, en el segundo tenemos calcular el monto indemnizatorio, dice, del siguiente siniestro, y acá nos habla de un lote de 200 hectáreas, donde lo que está es la franquicia no deducible o relativa, ¿sí? La de la rama, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase también lo habíamos visto? ¿No? A ver, alguien que me diga lo que es la franquicia relativa o no deducible, el concepto. Lo vimos el otro día, inclusive hay un par de compañeros que colaboraron. Es la fija. Claro. El nivel de daño tiene que superar para que se pague el siniestro. Sí, exactamente. Pero además, ¿qué características tiene al ser relativa o no deducible? Porque eso es en todas las franquicias. El siniestro tiene que superar el daño. Pero la que es no deducible o relativa se diferencia de la que es absoluta, ¿sí? O deducible. ¿Por qué? ¿No se acuerdan? El otro día lo vimos y un par de compañeros participaron también. De la diferencia, no tienen que tener claro eso. Yo les pregunto para que ustedes hagan el ejercicio de explicarlo. Tienen que saber la diferencia que hay entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia? Como vos dijiste, Cintia, sí, el daño tiene que superar eso, fantástico, pero si es relativa o no deducible, el resultado es uno, y si es absoluta o deducible, el resultado es otro. ¿Por qué? Están fiacas hoy, ¿eh? Porque está bueno, re obvio, pero porque no se va a deducir del monto. Bueno, a ver, bueno, pero ¿cuál? Obvio, ¿cuál? ¿Cuál, Mariana? No, que lo que estoy diciendo es como lo que... No se va a deducir ese 6% si lo supera del monto del siniestro, de la indemnización. ¿Eso en qué caso es? ¿Esa es en la relativa o en la absoluta? En la relativa. Exacto. ¿Y en la absoluta cómo sería? Sí o sí lo va a descontar ese 6%. Aunque sí se lo van a... Es decir, se va a pagar el siniestro, pero descontado el deducible. Exactamente, ese es el punto. Bueno, bien. Ahora me quedo más tranquila. Bien, entonces, tenemos un lote de 200 hectáreas, no se agrega un deducible particular, sino que es la franquicia del ramo, ¿sí? Y tenemos que la superficie afectada fueron 20 hectáreas, con un daño estimado por el liquidador del 12%. Entonces, en ese caso, ustedes otra vez hagan lo mismo siempre. No se lleven por delante por ir a la indemnización. Igual, esto igual en la prorrata, ¿no? Hay que ir parte por parte para tratar de cometer no errores no por ahí, por no entenderlo, sino por pasarse de largo cosas. Ustedes acá lo mismo, tienen que calcular primero el siniestro, o sea, esas 20 hectáreas que fueron las afectadas tienen un daño del 12%. Entonces yo primero voy a evaluar el siniestro, ¿sí? Que es esas 20 hectáreas por 1000, ¿sí? Por el 12%. ¿Sí? Ahora bien, acá como decíamos recién, el daño es del 12% y supera el 6%, y la franquicia del 6 es no deducible o relativa, quiere decir que se absorbe, ¿sí? Si supera, ¿sí? Si el siniestro supera ese 6%, ¿sí?
la franquicia no se aplica, o sea que el asegurado no paga nada de su parte. Entonces acá se va a liquidar como si no hubiera habido franquicia en realidad, ¿sí? Porque, o sea, igual, ¿no? Como el daño del 12, ¿sí? Esto sería la resolución. ¿Cómo? El valor que te da el importe del siniestro sería... Claro, exacto, Mariana. ¿Mm? No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto. El otro día vimos que había 3 tipos de, además de la franquicia del siniestro, que ya la conocen, que la vieron cuando hicimos los cálculos de prorrata y demás. Acá tenemos franquicias sobre superficie afectada, sobre lote, la totalidad de las hectáreas, tengan daño o no, pero la totalidad del lote, o sobre la totalidad de los cultivos que ese cliente aseguró. Entonces, cuanto más grande es la superficie deducible, puede ser el mismo, puede ser el 10%, pero cuanto más grande es la suma asegurada sobre la que yo lo aplico, más en dinero va a pagar el cliente. Evidentemente, si tiene un deducible sobre una superficie mayor, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que pague una prima menor de seguro. Porque es más caro cuanto el deducible yo lo aplico sobre la zona más restringida, que sería la zona afectada. Eso es zona afectada, el lote y la totalidad del cultivo del cliente. Son las 3 formas, ¿sí?, que ustedes pueden tener sobre esto de la superficie, ¿no?, los deducibles. En este caso ya estamos con esto, pero puede haber otras preguntas o ¿sí? Tienen que tener en claro eso para no confundirse y relacionarlo de esa manera, ¿sí? A mayor superficie, más a cargo del asegurado, pero eso se refleja en que paga menos prima de seguro. Entonces, de acuerdo al análisis financiero o a la espalda financiera del productor, ¿sí?, es la definición que va a tomar. Bueno, después... Laura, perdóname, sí. ¿podríamos repasar la actividad 2? Sí, claro. O sea, ahí nos dice que tenemos un lote de 200 hectáreas, lo que hay acá es la franquicia básica de la rama, ¿sí?, la del 6%, no deducible, y tenemos un daño del 12%, ¿sí?, sobre 20 hectáreas afectadas. O sea, sobre los 200 se afectaron 20 hectáreas. Y el daño en esas 20 hectáreas, ¿sí?, porque a veces veo que por ahí con los números se marean. Ustedes tienen que entender que el daño puede ser, ¿sí?, como cualquier cosa, ¿sí?, un daño puede ser del 100% o puede ser parcial. Entonces, el liquidador, sí, tenemos 20 hectáreas afectadas. Ahora, en esas 20 hectáreas afectadas, ¿qué pasó con las plantitas? ¿Sí? O sea, ¿qué daño podemos determinar? Bueno, acá el daño no fue muy grande, porque es el 12%, ¿sí?, estimado por el liquidador. Esto ya nos da el ejercicio. Entonces, si yo tengo un daño del 12%, tengo una franquicia del 6%, ¿sí?, el daño excede la franquicia, de manera que yo voy a tener pago de siniestro. Y como ese 12% excede el 6%, la franquicia no se aplica en este caso porque es una franquicia relativa o no deducible, cuyo significado está en las palabras. Dice que hay algunos casos que no se deduce, o sea que el productor no paga nada. ¿Cuándo es eso? Cuando supera la franquicia. Si el daño acá hubiera sido del 4%, no hubiera tenido indemnización, ¿sí? Tiene indemnización porque el daño superó el 6%. Y a su vez, como la franquicia tiene estas características, ¿sí?, superado el daño, yo cobro la indemnización sin participación del asegurado. O sea, el asegurado no paga nada. Entonces, yo primero saco el siniestro. Yo tengo que la suma asegurada son $1.000 y las hectáreas afectadas fueron 20.
1000 por 20 por el 12%. Eso me va a dar la pérdida que tuvo el campo, el productor. ¿Sí? En este caso, como dijimos que no se deduce nada, como recién bien acotaba Mariana, el importe del siniestro es el que se va a indemnizar. ¿Por qué? No se aplicó la franquicia, porque la franquicia quedó abajo de ese daño. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, la 3, no sé si tienen alguna duda sobre las distintas modalidades. Yo les hice una síntesis, pero si tienen alguna duda sobre la 3, me dicen. Bueno, la 4 es sobre ganado, ¿sí? Los animales que pueden asegurarse, ¿sí? Eso, bueno, básicamente ya lo tienen en el material, y la cobertura básica, ¿sí? Y los adicionales que pueden contratar. Y después describir, mencionar al menos 3 de las enfermedades, ¿sí? Que están cubiertas, ¿no? Que eso también lo tienen en el manual. 3 cualquiera, las que ustedes. ¿En la 4 es solo ganado o también porcino, equino y demás? Claro, si no, el ganado implica todo. Ganado es todo. Cada una es una raza, digamos, ¿sí? Sí. Una especie. Bovinos, ovinos, Bovino, equinos, claro, porcinos, caninos. Los perros también son ganado. Ah, ok. Bien, gracias. Bueno, después, bueno, también tengan en cuenta que el plazo de liquidación de un siniestro, ¿sí? Para el asegurador es de 15 días. Quizá, eso también lo tienen en el material, pero quizá les pueda parecer a ustedes excesivo, ¿sí? El plazo que se toma el asegurador para evaluar el daño. Esto también a veces, bueno, los clientes que ya tienen experiencia ya lo saben, ¿no? Pero eso que sea 15 días es a favor del asegurado. ¿Por qué? Porque si el liquidador fuera al otro día que cayó granizo, por ejemplo, hay determinado daño que todavía no se terminó de materializar, porque la planta no se terminó de caer, ¿sí? Por el impacto de la piedra o del agua, ¿sí? Entonces se va a los 15, se toma ese plazo de 15 días para que cuando se haga la inspección en el campo, el daño ya esté de alguna manera consolidado. Si yo fuera en el primero, segundo o tercer día, por ahí no sería así, ¿sí? Por eso esto de los 15 días, a veces a ustedes les surge la duda de por qué 15 días, y es de alguna manera porque justamente lo que se quiere asegurar es que el daño ese ya esté de alguna manera en firme, ¿no? De que no tengamos por ese impacto de alguna manera así un daño posterior, ¿sí? que no pudimos ver, ¿no? Esto también muchas veces hay que explicárselo a los clientes, sobre todo a los clientes nuevos, los clientes que por ahí no están muy empapados, que esto de los 15 días es en su beneficio, no al revés, ¿sí? Pero bueno, antes de explicarle al cliente, primero lo tenemos que tener en claro nosotros. Después otra cosa también, fíjense, en los seguros forestales hay una cosa también atípica, que es una veda de suscripción, ¿sí? Que va de noviembre a febrero. ¿Qué es una veda de suscripción? Significa que yo en esos meses yo no puedo solicitar una cobertura. Pero si yo ya la tengo, la cobertura, tengo cobertura plena durante esos meses. Veda de suscripción, lo dice claramente, son meses en los que yo no puedo pedir la cobertura. Si quiero tener cobertura en esos meses, tengo que haberla solicitado antes. Eso se llama veda de suscripción. Y es algo especial de los seguros forestales. Forestales, no de lo otro, ¿no? Tengan en cuenta si no se les hace lío. Pero también, ustedes cuando vayan estudiando cada cobertura,
vayan haciendo extracciones de las cosas que son distintas, que son atípicas, que esto no lo vieron en otra rama, o que es diferente a otra rama, ¿sí? Porque después en las preguntas, ¿sí? Ahí pueden tener. Y también repasen la ley 17418, lo tienen en el material, sobre los artículos que dice sobre agricultura y ganadería, ¿sí? Porque pues puede haber una pregunta que se refiere a la ley, ¿no? Concretamente, pero que les diga, la ley 17418 dice tal cosa, entonces ahí no piensen en todo lo que vieron después, piensen en lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque la ley 17418 se hizo hace muchísimos años, ¿sí? Y las coberturas de todos los ramos se homologaron después, ¿sí? Y se fueron actualizando después, ¿sí? La última actualización fue en el 90, no, en 2013. Entonces, las condiciones generales de la rama, ¿no? Entonces, de ahí, de las condiciones generales de la rama, surge que es cobertura básica, que es adicional, todo eso. Después cada compañía arma su producto y lo presenta en su pretendencia y lo aprueba. Entonces, si la pregunta hace referencia a qué dice la ley, ustedes tienen que saber lo que dice la ley. Entonces, antes de las preguntas de autocorrección, repasen lo que dice la ley. No sé si vieron en el foro, no, me parece que era del otro grupo, pero no importa. Otro alumno preguntó algo que yo dije en clase, ¿sí? Porque siempre lo digo en clase, pero bueno, él no lo registró en la clase, pero me lo preguntó por el foro y vale la pena aclararlo. El artículo 100, que habla sobre ganado, habla sobre daños no comprendidos. Entonces dice un montón de riesgos, ¿sí? Salvo pacto en contrario. Y esos riesgos están en la cobertura básica de ganado. O sea, cuando ustedes leen cobertura básica de ganado, está ahí. Entonces, a veces se les genera esta duda de decir, ¿qué es lo que vale? No, lo que vale es la cobertura básica como la tienen en el material y como son las condiciones básicas de la póliza de ganado, ¿sí? Eso es lo que vale. Pero la ley, ¿sí? Que es, repito, anterior a todo esto, dice daños no comprendidos salvo pacto en contrario, no dice exclusiones, dice cosas que podrían no estar aseguradas, salvo que la compañía, salvo que se pacten, ¿sí? de manera determinada. Y están pactados de manera determinada que son parte de la cobertura básica. El incendio, la explosión, el transporte del animal, ¿no? Eso sí, que está como daños no comprendidos en el artículo 100, después ustedes lo tienen incluido en la básica, pero no pasa nada, porque ahí no se contradicen, porque la ley dice, salvo pacto en contrario. ¿Cuál es el pacto en contrario? El pacto en contrario es que yo lo defina específicamente. Si yo lo defino específicamente, es la cobertura que es. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien, porque lo dije en la clase y sin embargo me lo preguntaron en el foro. No sé si fue en el foro de ustedes o del otro grupo, pero es lo mismo. O sea, para ejemplo vale igual. Entonces, porque a veces escuchamos algo o estamos en otra cosa o nos levantamos un rato y nos lo perdimos. Y después cuando empezamos a repasar ahora o antes del final, que tenemos un tiempo, ¿sí? Desde que estamos, ahora lo tienen ahí, fresquito, pero después pasa el tiempo y después genera duda. Entonces, bueno, apúntenselo, ¿sí? Háganse un rulo con eso, de que es así como les estoy diciendo, si así después no les genera, igual siempre pueden preguntar, obvio, pero así después no les genera este, esa duda de qué es lo que se cubre. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Les resultó difícil este tema?
¿O más o menos? ¿O quedó claro? No, quedó claro, Laura. Bueno, La verdad que todo muy claro. Gracias. bueno, me alegro. Bueno, ¿alguna otra pregunta o consulta que tengan? Gracias, Laura. Yo me retiro. Bueno, perfecto. Chao, chao a todos. Chao. No, yo no tengo más dudas. Gracias, Bueno. Laura. Bueno, perfecto. Entonces damos por finalizada la clase de consulta de hoy. Cualquier duda, ya saben, pueden usar el foro, ¿sí? Cualquier cosa que les surja después, ¿sí? Listo. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias. Buena semana. Chao, Buena semana. igualmente.